La ley no tiene poder para justificar, solo puede mostrarnos la pecaminosidad del pecado en una realidad exacta. La justificación se puede alcanzar solo de una forma. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Romanos el capítulo 3. El versículo que analizaremos está en el versículo 20 y el versículo 21. El texto bíblico dice lo siguiente: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Debemos recordar algo importante, amigos. Aquí en Romanos, en esta epístola a los Romanos, el apóstol Pablo menciona la palabra ley, ¿verdad?, en reiteradas ocasiones. Sin embargo, debemos de prestar atención a si esta palabra está antepuesta por el artículo la, ¿verdad?, que es la ley, o simplemente ley. Bueno, en toda la epístola a los Romanos aparece 35 veces, ¿verdad?, con el artículo la de la ley, ¿correcto? Y 40 veces aparece la expresión ley sin el artículo. ¿Para qué nos sirve comprender o conocer cuando ley está antepuesto por el artículo, verdad? Nos va a ayudar a comprender un poco mejor si el apóstol se está refiriendo a la ley moral, ¿verdad?, que son los 10 mandamientos, la ley ceremonial, o simplemente a la ley como un principio, o a otros aspectos de la ley. Debemos recordar lo siguiente: cuando se presenta sin el artículo la, ¿verdad?, está determinando que el énfasis se ha colocado principalmente sobre ley, como un principio abstracto y universal. Sobre ley, porque está sin artículo. Pero ¿qué acontece cuando aparece la expresión ley, ¿verdad?, la palabra ley con el artículo, ¿verdad? Cuando está presente el artículo, amigos, el énfasis recae sobre la ley como un código especial y concreto, ¿correcto? Entonces, ahora veamos el versículo 20, que es el versículo que nosotros hemos leído, ¿verdad? Romanos 3:20. El texto bíblico dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Bueno, aquí, amigos, ¿verdad?, el texto materno, el texto griego, presenta ley, ¿verdad?, pero aquí no se presenta el artículo, no está precedida, ¿verdad?, por el artículo, ¿correcto? Debemos recordar esto. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo aquí? Es posible que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está declarando una verdad general que se aplica no solamente a los judíos, sino también ¿a quién? A los gentiles. Interesante es notar que el capítulo 3 del Deseado de todas las gentes, el capítulo que lleva el título como el cumplimiento del tiempo, en la página 26 y 27 nos presenta declaraciones interesantes. Nos presenta, ¿verdad?, que la justificación mediante obras de la ley, ¿verdad?, que eran requeridas por la ley, había sido la base de todo sistema religioso falso y también se había convertido en el principio aún de la religión judía. La religión judía tenía como principio, ¿verdad?, que todas las obras de la ley eran para ellos esta parte importante de la justificación. Sin embargo, amigos, el apóstol Pablo está declarando a la epístola de los Romanos en el capítulo 3, 2 y realmente en toda la epístola, ¿verdad?, que la justificación solamente se alcanza por medio de la fe en Jesús, ¿correcto? Ahora, sigamos leyendo lo que menciona el texto bíblico, por favor. El versículo 21, ¿qué es lo que dice? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aquí en el versículo 21, ¿verdad? Aquí el texto bíblico dice: pero ahora, aparte de la ley. Aquí nosotros vemos algo importante. Aquí también la palabra ley, aquí sí está precedida, ¿verdad?, por el artículo. Aquí sí aparece el artículo la, pero aparece en la segunda parte, ¿verdad? Porque en la primera parte
no aparece tampoco el artículo. El artículo, ¿verdad? Cuando dice aparte de la ley, aquí no aparece en el texto griego, no está el artículo. Amigos, los judíos presentaban, ¿verdad?, un sistema legalista. Y ese sistema legalista que presentaban los judíos lo tenían como una base para su propia justificación. Debemos recordar que esto no era lo que nos estaba presentando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estas palabras contrastan con las obras de la ley, ¿verdad? En el mismo versículo 20 que hemos leído hace un momento. Aquí se destaca, amigos, que la justicia de Dios se ha manifestado sin ninguna referencia con la ley. Es decir, que la justicia de Dios se ha manifestado sin tener necesidad de ningún principio de ley, ni de ninguna idea de obediencia legal como un medio para obtener justicia, ni con ninguna relación, ¿verdad?, con el sistema legalista, que era el que presentaban los judíos. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener esta base de justificación. Pero el texto bíblico continúa y dice lo siguiente: testificada por la ley, ¿verdad?, por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, dice el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amigos, aquí debemos recordar lo siguiente: el Antiguo Testamento es esencialmente una profecía de la justicia que se revelaría en Cristo y sería recibida por medio de ¿qué? Por la fe, ¿verdad? Según el Nuevo Testamento también lo registra. No existe contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque esta manifestación de la justicia de Dios es aparte de la ley, no se opone en forma alguna a la ley y a los profetas. Por el contrario, ¿qué es lo que presenta Juan 5:39? Nos presenta que todo esto fue anticipado por ellos. ¿Recuerdas lo que dice Juan 5:39? Amigos, en Habacuc el capítulo 2, el versículo 4, ¿verdad?, y el mismo apóstol Pablo ya lo había citado, ¿verdad?, en Romanos 1:17, él dice: el justo por la fe vivirá. ¿Recuerdas? Amigos, Patriarcas y Profetas, la página 383, menciona lo siguiente: el propósito central de la ley de ceremonias y de sacrificios era enseñar que un hombre podía ser justificado no por su obediencia a la ley moral, sino por la fe en el Redentor venidero. Recuerda, somos justificados por la fe en el Redentor, que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque cada mañana somos reavivados por ella. Ayúdanos, Señor, a comprender la importancia, Señor, de la fe. Que la fe es el medio, Señor, para apropiarnos de aquella justificación. Tú no nos justificas, Señor, como una recompensa por nuestra fe. No, la fe es el medio, Padre eterno, para que nosotros podamos apropiarnos de aquella justificación. Porque tú nos entregas la justificación no porque nosotros merezcamos algo, sino por tu misericordia y por tu amor. Ayúdanos cada mañana, cada día a comprender ello. Permite que cada día podamos continuar estudiando tu palabra. Bendice a cada familia, amigo o amiga que está del otro lado de la pantalla escuchando este podcast. Acompáñanos en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.